Sean todos bienvenidos a Técnico Mundial. En esta oportunidad hablaremos acerca del contactor. ¡Comencemos! Este es el contactor más sencillo que puede haber para refrigeración. Miren, aquí tiene la bobina y aquí tienen los lados de la fuerza. Entonces, ¿cuál es la idea del contactor? Aquí me entra 110, 110, total de 220. Tengo una salida también de 220. Entonces, sea el motor ventilador, motor compresor, todo lo que yo le conecte después del contacto. O sea, si yo lo conecto aquí, aquí llega energía, pero acá abajo nunca me pasa hasta que las bobinas no sean energizadas. Lo más sencillo que suelen hacer es que directamente hay un lado o una línea de la bobina está siempre energizada y la otra bobina es el control, que lo puede manejar tanto un presostato o un controlador electrónico, un sensor de temperatura o cualquier otro controlador. Así es como este sencillo elemento puede controlar tantas unidades condensadoras. ¿Cuál es el problema que suelen dar con estos? Sencillamente se rompe la bobina, se quiebra la bobina, entonces no pasa energía. Entonces sencillamente hay que reemplazarlo en el momento que el contactor deje de funcionar. Entonces aquí tenemos un contactor. Mientras más grande sea y más elementos posea, pues de la misma manera va a tener que poderse reparar. A veces sí hay algunos contactores que se les puede reemplazar las bobinas y se les puede reemplazar también el térmico. Entonces así funciona un contactor sencillo. Y te dejo con el lema de nuestro canal: si conoces bien lo que sucede en cada parte del circuito de refrigeración, será muy fácil encontrar cualquier daño que el equipo que tienes enfrente tenga. Y entra ya a nuestra sección de cursos que está en el link de más abajo para que te conviertas en un técnico, te certifiques y amplíes todos tus conocimientos que los amantes de cualquier tecnicismo debemos tener. Sin más que decir, esto fue Técnico Mundial. ¡Hasta la próxima!